Cordial saludo, muy buenas noches. En esta emisión de Oro Noticias, pues seguimos haciendo el recorrido, presentando a colegas que se han distinguido en los medios de comunicación, aquí en la región, en el país y por supuesto en el contexto internacional. Esta noche hemos invitado a un viejo conocido de esta casa periodística, hombre muy versátil, polifacético, buena pluma, habla perfecto, mamagallista, de todo lo que se quiera decir, pero sin duda un hombre que ha plasmado muy buenas crónicas en la prensa, en el diario Vanguardia Liberal, en donde es columnista los domingos y por supuesto en los diferentes premios de periodismo a los cuales se les ha medido, los últimos en el contexto internacional. Hablo de Felipe Antonio Sarrut Díaz Granados. Pipe, buenas noches, bienvenido a Protagonista de Oro Noticias. Carlos Julio, buenas noches. Yo acostumbrado a decirle presidente, ahora que es presidente usted de la IPS, Asociación Internacional de Periodismo Deportivo, es el presidente de América. Felicitaciones por ese cargo que ostenta, que desempeña. Y hombre, bien complacido, como diría Cuca Ceros, de estar acá en Protagonistas, un programa que tiene su trayectoria. Bueno, se me olvidó decir que además mamagallista, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de esta entrevista. Alrededor de Felipe hay muchas facetas, hay unas facetas inclusive muy delicadas que vamos a ver si podemos tocarlas, porque lo más importante es ese periodismo que ha podido desarrollar, porque además también es catedrático y por supuesto pues ha estado en todos los medios de comunicación, llámese prensa, radio, televisión, ahora en la web, y por supuesto ha sido un andariego, ha estado también pues en muchos torneos, ha estado igualmente exiliado, llamémoslo entre comillas, igualmente, pero construyendo alrededor de su pasión grandes obras y grandes legados de periodismo. ¿Qué es lo mejor que usted ha hecho en su vida periodística, Felipe? La investigación. ¿Le gusta? Sí, me encantó siempre. Yo toda la vida, desde que era un niño, leía en la biblioteca de mi bisabuelo materno, Felipe Santiago Rosado Martínez, el hombre al que le debo todo, el hombre que me transmitió genéticamente el amor y la pasión por la literatura y por el arte de escribir. Él era un gran poeta, un gran político, y a raíz de ahí, yo siempre en el colegio, en la universidad, tuve las ganas de investigar, sí. Siempre de averiguar por qué, ir un poquito más allá, no solamente atravesar la calle, sino bueno, ir a buscar el bosque y atravesar el bosque, y si había que subir la montaña, subir la montaña. Y ahí me metí en muchas cosas, porque a mí siempre me llamó la atención, sobre todo en la década del 90, todo lo que arrastraba la década del 80 y del 70 en cuanto al fútbol se refiere. Y ya en el 90, cuando uno ya tiene un poquito de experiencia, empieza a averiguar, bueno, ¿y por qué este equipo ganó el torneo? ¿Y estos quiénes son? ¿Y por qué manejaron así el fútbol? ¿Por qué ganaron este campeonato? ¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol pasó de ser de los costeños en la década del 60 a ser en la década de los 70, sí, hasta los 70, a ser de los antioqueños y después pasó a los bayunos y empezaron a sortearse esos lugares en las federaciones del fútbol, apetecidos puestos por demás, y como todo iba concatenado con la FIFA y la Conmebol, y empecé a investigar, y yo dije, aquí hay algo en el arbitraje, en cosas oscuras, y me metí por el arbitraje para poder llegar al fondo de la corrupción del fútbol colombiano. Una corrupción que no ha desaparecido, Felipe. No. Una corrupción que se mantiene inclusive tocando niveles, hoy se indica muchísimo a la cúpula de la Federación Colombiana de Fútbol, hay temas muy recurrentes, digamos el más sonado, lo que pasó con la boletería de la eliminatoria, pero eso se queda en pañales con el tema también del FIFA Gay, en el cual quedó comprometido Luis Bedoya. Yo tuve la oportunidad, inclusive en Luque, la sede de la Conmebol, ahí cerca de Asunción, en el Paraguay, de estar una noche cuando llegó Joseph Blatter y estaban todos, inclusive nos tomaron fotos y todos felices, y a los 5 días empezaron las primeras capturas. Por supuesto, a borrar esas fotos,
porque de pronto terminábamos involucrados, pero realmente conocimos ya al interior, pues, todo ese tejemaneje que se mueve alrededor del fútbol, y precisamente, pues, adentrándonos esa labor de sabueso que usted siempre ha tenido, investigador, buen olfato, porque hay que tener ese instinto, pues le permitió también llegar a historias muy importantes. Se recuerda, por ejemplo, lo que el diablo se llevó, que ahora pues vamos a entrar a desglosar lo que sucedió. Posteriormente, el tema del rostro del Señor, alrededor del cual, de ese artículo, de ese escrito, pues hay también otra historia muy, muy enriquecedora, pero también eso cuando ustedes vengan y me matan, como decir, si quieren, ahí pongo la cabeza, como se dice en el patíbulo. Es decir, costó lágrimas, costó sacrificios, todo. Costó muchas cosas, Felipe. Uy. Realmente impactaron su vida, lo sacudieron, movieron las fibras. Yo arriesgué la vida, Carlos Julio. Ajá. Yo fui un tipo suicida. Yo soy una persona nerviosa, pero no cobarde. Tengo sangre palestina. Claro. Tengo sangre salvadoreña, tengo sangre barranquillera, sangre española y sangre santandereana, colombiana. Entonces, allá hay Hay adrenalina. Sí. Yo no iba a dar un paso sin estar seguro de lo que tenía. Cuando yo hice una recolección de datos y de entrevistas, es decir, entrevisté dirigentes deportivos, jugadores, técnicos, árbitros y todo lo que tenía que ver con el mundo del fútbol, y tenía la grabadora llena, yo dije, es hora de publicar, de escribir, de que la gente escuche esto. Yo no iba a ser tonto de ponerme a lanzar una cantidad de criterios o de escritos sin tener soportes. Bueno, eso es lo primero. Sí. Segundo, yo arriesgué la vida porque yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo sabía que al estar en cadenas como Caracol o RCN, en las cuales estuve, Sí. esas publicaciones no iban a salir. Tenía que estar solo, tenía que estar independiente. Sin embargo, cuando estábamos en RCN, nosotros publicamos una entrevista que le hizo mi colega Hermes Díaz Correa. Yo le dije a Hermes, vaya y entreviste a un señor que se llama Milton Ochoa, que él va a hablar. Ese señor hizo parte del arbitraje colombiano y Álvaro González Alzate lo comisionó para ver qué árbitros se estaban torciendo en el fútbol colombiano en algo que se denominó la Operación Nazar. Sí. La Operación Nazar, su nombre era No a Sobornos Arbitrales, y ahí empieza a saberse la verdadera y macabra historia del arbitraje en Colombia. Yo la otra vez hablé con un árbitro y le dije, bueno, ¿y ustedes cómo manejaban eso? Dijo, a nosotros nos decían Jesucristo. ¿Cómo así? Dijo, nosotros estábamos con los brazos extendidos. Recibíamos con la derecha y recibíamos con la izquierda. Recibíamos de aquí y recibíamos de allá. ¿Ya? Había un tipo en el occidente colombiano que era el encargado de manejar las cosas oscuras por allá, y había otro encargado de manejar las cosas oscuras en la zona norte, centro del país, y el otro en la zona occidental y la zona sur del país. Era una organización bien jalada, o sea, bien estructurada. Yo empecé a escribir, a publicar esos audios, una cantidad de investigaciones, y llegaron las primeras amenazas. Amenazas desde Cali. A alguien no le gustó eso, me amenazaron durísimo, hasta que termino sentado frente a frente con uno de los hombres denominados poderosos de este país. No solamente manejaba el América de Cali ni el fútbol colombiano. Manejaba los gobiernos. Manejaba los gobiernos, manejaban todo. El sistema financiero. El sistema financiero, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Bueno, Miguel Rodríguez Orejuela. Sí, claro, el señor. El señor. El señor. Tuve que ir a hablar con él, y por eso yo publiqué una crónica, un escrito largo, que se llama El rostro del Señor, que inclusive hace poco le dio la vuelta al mundo, Sí, en los AIBS Awards. Le agradezco, y a través de su intermedio, a usted, a Yanni Merlo, el presidente de la AIBS, y a toda la gente que maneja el periodismo en el mundo, que me hayan permitido publicar todas esas cosas, todas esas investigaciones
en esos premios porque el mundo se enteró Sí, así de es. lo que ocurría acá. Así es. Tuvimos la oportunidad inclusive de ser miembros del jurado y en la discusión de quienes llegaban a la final, los colegas en Santa Susana y cerca de Barcelona, en España, pues nos entramos como unos 5 o 10 minutos precisamente para profundizar sobre el tema. Era un tema espinoso, como yo lo censuraron, ya lo hablaron, lo definieron, pero a su vez decían que era muy riesgoso. Entonces yo conté parte de la historia y por eso pues se origina esta entrevista, mis queridos televidentes, porque se necesita tener para hacer este tipo de denuncia. Y usted pues arriesgó el pellejo. Y yo creo, digamos, las sensaciones que usted tuvo cuando debió ir a esa cárcel de máxima seguridad para decir, por favor, no me maten. Porque entiendo que usted fue a decirle allá, por favor, interceda por mí, no me maten. Sí, son momentos muy duros, muy duros. Yo en todos esos años que recibí amenazas de gente de allá, después de gente de la oficina de Envigado, de gente que manejaba el fútbol por otro lado, que inclusive habían adquirido el Atlético Bucaramanga, yo pasé un momento muy duro, que solamente lo supe yo, Sí. y lo supieron 2 o 3 personas cercanas a mí, entre esas mi suegro, que era militar, entre otras cosas, militar de inteligencia, y lo que nadie sabía que, por ejemplo, yo tenía a mis padres, a los 2 diagnosticados con cáncer, con diferencia de 3 o 4 meses. Papá y mamá tenían cáncer. Yo tenía un par de años de casado y mi señora queda embarazada, ¿no? Y estaba viviendo un momento muy difícil de mi vida, estaba enfermo, a mí se me paraliza medio cuerpo, se me oprime el nervio ciático. Yo en solitario peleando una guerra sin armas, porque si a mí me mandan a la guerra con un fusil y con un cuchillo y con una pistola y una metralleta, pero uno que nunca ha manejado un arma, tener que huir en la madrugada de un día para que no te maten al otro. Entonces, fueron momentos duros, fueron momentos bravos, Sí. momentos donde inclusive se me desató una situación que se llama pánico y ansiedad. Claro. Yo para viajar en avión tengo que viajar medicado con una pastillita porque viniendo una vez de Buenos Aires, y eso le consta a José Luis Alarcón, que venía conmigo de Buenos Aires, yo entraba por Caracas, yo siempre entraba por Caracas, Cúcuta, también viví en Cúcuta donde me trataron muy bien, y bajaba a Bucaramanga en un carro, nadie sabía, yo vivía en Los Pinos, me metía en Los Pinos, me metía por el batallón y por ahí mismo salía y después me iba, Sí. ¿no? Era difícil que alguien supiera que, por ejemplo, yo estaba en la emisora Onda 5, yo trabajaba con Kiko Navarro y con Hermes Díaz, hacíamos un programa, pero nadie sabía dónde estaba yo. Eran movimientos muy Sí. calculados. ¿Qué pasa cuando usted está cara a cara con el Señor? No el de arriba, el terrenal. El terrenal a mí me habían advertido y me dijeron, tiene una mirada de hielo. Era un tipo con era una mirada fría, ¿no? Era un caballero, era un señor, no era un tipo burdo, un tipo vulgar, no. Y un tipo que maltrataba a la gente así, no puedo decir mentiras. Era eso, un señor, Ajá. pero era Miguel Rodríguez Orejuela. Sí, 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 sí. Y miedo hay. Es que el miedo es un pedazo de la torta Sí. que nos dieron, CJ. Y una eso cosa es ahí no- contarlo, pero otra cosa es sentirlo, vivirlo como le tocó a y usted. sentarse ahí. Y sentarse, Yo claro. digo, ¿yo qué le voy a decir ahora? Sí, sí. Y Y yo usted creo- puede tener aquí todo en la cabeza, pero al No, momento de tenerlo, Se olvida todo. se borra. Se olvida todo. Además, eran momentos duros. Me estaba jugando la vida, ¿no? O sea, te van a matar. Y usted dice, por favor, No tuve que decirle nada, de eso no hablamos. Él me preguntó que por qué yo estaba haciendo estas investigaciones, que por qué Tiberio había hablado, sí, que por qué si él lo había ayudado mucho con el Atlético Bucaramanga. sí. Entonces le mandó un mensaje a Tiberio, a don Tiberio, mandó un mensaje duro y a mí me dijo que dejara de molestar con ese tema. Que no se volviera a meter más en esto. Si no vuelva a molestar más con ese tema, deje ese tema quieto. Y usted hizo caso. Sí, durante un tiempo, sí. Ya cuando ellos se van, Sí, volví.
Sí. porque había que publicar cosas que habían quedado. Sí. Por ejemplo, testimonios que yo tenía de árbitros, de jugadores, y el mismo testimonio de don Tiberio, que me dio unos testimonios valiosísimos sobre cómo se manejaba el fútbol en aquella época, cómo tumban a León Londoño Tamayo, que lo tumba Tiberio, consigue 9 votos en la federación, en la DIMAYOR, y lo tumban para nombrar a Bellini, que era de ellos, y montan a la gente de Cali. Eso fue un... Ellos se apoderaron de todo, Carlos Julio. Sí. Se apoderaron de todo. Yo tuve la oportunidad, el primer contacto con Bellini fue en el año 91, cuando yo fui jefe de prensa de la Selección Colombia que participó en Chile. Muchas en la Copa historias América. Del señor Higuita que venía a visitar al otro señor, a Pablo Escobar. En la cárcel de máxima seguridad. Tuve también la historia con Andrés Escobar, muy triste, pues cuando 3 años antes, pero un tipo muy correcto. Muchas historias, pero uno allá conocí a Bellini y se da uno cuenta de todo lo que maneja el fútbol. Felipe, usted ha ganado premios de periodismo, precisamente porque los jurados valoran, primero, la calidad de los trabajos, pero lo que hay de trasfondo, también cómo se presentan, pero igualmente el tipo de fuentes que uno utiliza como periodistas para llegar finalmente a la publicación de esos artículos, de esos trabajos. Y eso usted ya lo lleva en la sangre. Usted ha ganado varios premios, como le dije, y siempre se le mide a participar ya ahora en el contexto internacional. ¿Seguirá haciéndolo? Sí, con el favor de Dios. O sea, yo, si tengo algo que sirva y que vaya a impresionar al lector, al televidente, lo publico. No publicar por publicar. Sí. Nosotros los periodistas no estamos para eso, para publicar por publicar. Yo veo tu noticiero, yo veo el noticiero de ustedes y yo veo que publican lo que está sucediendo en nuestro círculo social bumangueso, santanderiano, en el área metropolitana, en el departamento. Pero yo creo que ustedes no se van a poner a publicar que Anuel W le dio un beso a Gina W. Y tontadas de esas. Nosotros no estamos para hacer tonterías en el periodismo. Nosotros estamos para hacer un periodismo serio. Tonterías decimos afuera y molestamos y mamamos gallo, pero nosotros estamos para hacer otra cosa, Carlos Julio. Yo voy por otro camino, a mí me ha gustado eso, publicar crónicas interesantes, historias interesantes, conmovedoras. Pues imagínate que yo recogí el 11 de octubre del 81 con 4 muertos y 10 heridos. Para allá iba. Y lo entregué con 40 muertos, desaparecidos y centenares de heridos. Sí. Yo tuve la oportunidad igualmente de vivir ese día, ese partido Bucaramanga Atlético Junior, Eduardo Peña, el árbitro. Sin duda, pues, el responsable de lo que sucedió. Y con ese trasfondo de lo que usted ha hablado del fútbol, del arbitraje, pues uno no sabe qué finalmente pudo suceder, o ya si se ha podido saber. ¿Usted pudo averiguar qué pasó el postpartido de ese? Lo que pasa es que días antes del partido Bucaramanga Junior, a los argentinos del Bucaramanga, sobre todo al Tano Onis y a Frascueli, que eran los más conocidos, porque el Nene Díaz y Paruso y Saturno acababan de llegar. Pero a Frascueli y a Onis los llamaron y les dijeron así, y el Tano me lo contó. Ojo que les van a hacer la cabeza. Les van a hacer la cabeza, es que les van a rajar la cabeza, los van a tumbar. Los llamaron argentinos de otros equipos. Sí. Les dijeron, les van a cambiar el árbitro. El árbitro del partido Bucaramanga Junior no era Eduardo Peña. No era Eduardo Peña. A Eduardo Peña lo ponen, lo colocan. Entonces, lo designan para ese partido y él venía a hacer el trabajo y la tarea. Igual eso se hizo durante muchos años. Sí. A mí me contó historias el doctor Juan Guillermo Chalela, quien es hincha del Bucaramanga, es el único de los Chalela que es hincha del Atlético Bucaramanga, hijo de don José Chalela y Chalela. Él fue presidente de la comisión arbitral. Sí, él, por ejemplo, una de las tantas historias, le salvó la vida a Mozzarella López. Mozzarella López, que entre otras cosas denunció la corrupción en el arbitraje, siendo él un árbitro corrupto, y se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos y se tuvo que ir una noche en un avión de carga. Él denunció duro a esa comisión arbitral de hace años, y denunció duro al señor González Alzate. Este señor Mozzarella López... Se perpetuó, ¿no? Álvaro González perpetuó. Ah, no, eso es ya, él ya vive ahí. Sí. El señor iba a ir a Santa Marta y mandaron a decir de Santa Marta, dígale a Mozzarella López que si va,
que lo matamos. Juan Guillermo Chalela baja el nombramiento, el señor Mozzarella López se disgusta con Juan Guillermo, le llegó, lo insultó de todo. A los pocos días llega un sobre a la DIMAYOR, le llegó, o al consultorio de Juan Guillermo, le llegó un sobrecito de Manila con algo pesado. Cuando él le abrió era una bala. Dígale al señor Mozzarella López que esta era la bala que iba para él. Mozzarella López después abrazó, besó y se arrodilló ante Juan Guillermo porque le había salvado la vida. No, aquí lo que pasó en el fútbol colombiano y las historias que tengo almacenadas son macabras, Carlos Julio, macabras. Sí, ha sido por eso en la introducción el fútbol. Tiene esa cosa tan Lástima, ¿no? horrible, porque el fútbol mueve. Hace poco que estábamos presentes en Seúl, Corea del Sur, hablaba yo con Tomás Giordano, que es el director de Relaciones Públicas y de Comunicaciones de la UEFA. Está muy ligada con la IPS. Y dice que están cambiando la mentalidad del fútbol, que se hace necesario, porque fíjate que el Super Bowl que movía, que era el programa o el evento número 1 en mover audiencias. En el mundo. En el mundo. Hoy la UEFA es 5 veces más que el Super Bowl. No, pues imagínate que la final de la Champions, Sí, exactamente. todo el mundo se sienta a ver eso. Es que aquí hablan más de la Champions que del mismo fútbol colombiano. Claro. Bueno, Felipe, digamos, usted tiene la ventaja porque ha sido también catedrático con los jóvenes. Hoy ese periodismo de investigación prácticamente está en vía de extinción. La crónica, el reportaje, ni se diga. Lo de las redes, pues es todo simple, sencillo. Es como el síndrome de la chiva. ¿Quién lo dice primero? Pero no cómo se dice, que es la calidad del contenido. Falta ese periodismo de investigación. Sí, hace mucha falta. El otro día lo hablé con el maestro Alberto Donadío. Me lo encontré. El padre del periodismo investigativo en Colombia. Me lo encontré. Tuve la fortuna de compartir con él en el diario Vanguardia. Claro, ustedes trabajaron cuando Vanguardia llegó en su momento a ser el diario más importante de este país por encima del Tiempo y El Espectador, en la década del 80. Eso no nos lo va a quitar nadie. Nadie, Carlos Julio. Sí, cierto. Me encontré con el maestro, se levantó de su asiento, me dio un abrazo, yo le di un abrazo y un beso, en la Feria del Libro. Yo ahorita voy a volver a estar, voy a presentar mi libro en la Feria del Libro de la UNAP. Y me lo encontré en la feria pasada y me dijo, he leído tus investigaciones. ¿Cómo? Digo, sí, las he leído. O sea, que eso lo diga un maestro de esos. Entonces, hacen falta Albertos Donadíos en las facultades de periodismo. Hacen falta el ir al salón de la investigación, que eso es un cubículo reservado para quienes aman el periodismo. Claro. Porque ahí en la investigación encuentra uno aventura, encuentra uno seriedad, rigor, encuentra una cantidad de aspectos que no hay en el periodismo corriente. Yo soy amante de ese tipo de periodismo, veo que hoy se trabaja con mucho facilismo, se trabaja es por el celular. Te voy a contar esto, el otro día me llamaron unas chicas de una universidad para que les contara cosas del 11 de octubre. Sí. Yo le dije, llámenme, porque es que ahora todo es por WhatsApp, escriben por WhatsApp. Sí, WhatsApp. Me llamaron. Sí. ¿Será que tú nos puedes mandar unos audios? Ya nadie se toma el trabajo, CJ, de ir a entrevistarte. La reportería, eso que llamaban cargaladrillos, como le decían a uno. No sé y en el cara a cara, que no es la sé ventaja. por qué, sí, la reportería se perdió. No sé por qué pues, cuando yo digo voy a investigar el 11 de octubre del 81, yo cogí un avión y me fui a Buenos Aires a entrevistar a los argentinos del Junior y el Bucaramanga a ver qué había pasado ese día. Sí. Hasta allá fui a dar y recorrí todo Colombia buscando testimonios. Estados Unidos, hablé con Ángela Patricia Llaniot. O sea, el servicio de reportería, la hormiga reportera que va de palo en palo, de selva en selva, de bosque en bosque, eso se perdió. Y no sé por qué las chinas, no, que hemos tenido muchos problemas. Me dio algo, pero terminé rompiendo uno de mis códigos y les hice unos audios algo extensos, pero al otro día la llamé y le pegué una vaciada delante del profesor de ella. Sí, sí, claro. Y el profesor llegó a la clase y le dijo, ¿tienen algo que contarme? Dijo, sí, el profesor Sarruk nos vació. Dijo, yo estaba ahí. Entonces, se ha perdido ese afán de reportería. Entonces, si se pierde el afán de reportería, ¿cómo no se va a perder el afán de investigar? Sí, no hay. Y precisamente usted hablaba lo de la Feria del Libro, lo del maestro Donadío.
fue el esposo de otra gran periodista, Silvia Galvis, Sí, por que en favor. paz descanse, también fue nuestra directora cuando estuvimos en Vanguardia. Estos dos libros, uno, Los Leopardos del Bucaramanga, una obra con Guillermo Ruiz Bonilla. A Guillermo le dieron hace un año el premio Vieja y Obra en la Cor. Yo Se lo tuve la dio la ocasión Cor, de entregárselo allá en Norte de Santander. Y la IPS también lo Sí, ahí lo fue donde lo reconoció. entregué, le Sí, entregué el señor. premio a Abelardo Raide. Y rumbo al puerto de la Libertad, que es más en lo personal. Felipe, estos dos libros, ¿cuál es el que va a estar en la feria? Bueno, van a estar los dos, pero este es el que voy a presentar, Rumbo al Puerto de la Libertad, que es un libro Sí, que escribí, duré desde mayo del 2001 hasta este año que salió ya en marzo, en abril. Tiene el prólogo de Hernán Peláez, de José Orlando Asensio, Sí. de mi primo Carlos Alberto Sarrú Gómez. sí, Es un libro en donde está combinada la historia de mis orígenes sí. con historias escritas, con crónicas escritas, con fotos para poder entender lo que allí se escribe. Hay crónicas, una por ejemplo cuando me conozco con un pariente mío, un primo mío. Nosotros siempre nos habían dicho que nosotros éramos de Túnez, porque allá que los Sarrugui, que tenían dulcerías y restaurantes y sitios bonitos. Pues en la puerta de entrada a Maracaná, el día que le ganamos a Uruguay, me encontré con un Sarrug. O sea, vienen historias como esas. Las milanesas de mi mamá, cuando mi mamá le preparaba las milanesas al doctor Gabriel Ochoa Uribe. Es un cúmulo de historias bonito. Entonces, ¿Cuánto vale el libro? este es 75. ¿Y lo consiguen Ese en dónde? 60. Con usted Ese lo directamente. consiguen conmigo. Con el autor. Con Con el ninguna autor. otra librería para que no se lo chivien. Exacto. Y espero Muy bien. todavía no verlo en algún semáforo, pero seguramente algún día va a estar ahí. No es un bestseller, es un libro escrito por un escritor menor. Mi abuelo decía que él era un poeta menor. No, él era un poeta mayor. El escritor menor soy yo. Sí. Es un libro inspirado, escrito con tinta del corazón, nada más. Yo quiero que lo lean, lo disfruten, que este es un libro, ¿sabes para qué, CJ? Sí. Para leerlo en aeropuertos, en aviones. Tú que viajas tanto, Sí, sí, yo 8 o 9 horas Yo metido en leí un el avión. último también de Stewart, que es otro buen escritor. De mi compadre y una maestro buena Stewart pluma Quesada. también, una buena Uy. y barranquillero igualmente. allá. Ave María. Bueno, y Los Leopardos del Bucaramanga, le dije a Felipe cuando me lo mostró, le dije, sí ha tenido salida, porque con esas campañas del Bucaramanga, uno con los libros, pues como dice, lo piensa dos veces. Pero bueno, este es un libro que pues maneja Ha tenido muchas salida a pesar estadísticas. de que el Bucaramanga es último. Es increíble. Se ha vendido. Es impresionante, CJ. Y yo le decía el otro día a Guillermo, si aquí en Bucaramanga por lo menos hemos vendido unos 200. ¿Qué tal que el Bucaramanga fuera primero? No, pues sí, me sí. tocaba... La gente consume, Sí. la gente consume. A ver, para terminar, Felipe, para usted, el equipo está próximo a cumplir sus 75, las bodas de diamante que hablan. ¿Cuál ha sido el mejor equipo en la historia que ha tenido el Atlético Bucaramanga? Todo el mundo habla del 58 y del 60, yo no los vi, pero no porque no los vea es... No puedo negar que Berto, Casalies, Grimalia, Llanero y Solórzano, Aceros, Colla, Rizo, Montarini y Otero, eso era una máquina. Eso era en Brasil 58 sin Pelé. A ese equipo le faltaba la Pelé, pero eso era una máquina de fútbol. Con el mejor de todos, que era Américo Montarini. Bueno. Para mí el mejor Bucaramanga, yo viví con el Bucaramanga del 90 todo el año. Bueno, Todo el año viví concentrado con mi papá Tucho Ortiz y los muchachos. el mismo del 92. Sí, pero si usted... El del 90 fue el de la osadía cuando fue Bucaramanga. Yo fui a ese partido al Allá Pascual. estuvimos. Y Bucaramanga comenzó ganando 1-0 y dijimos, mierda. ¿Se acuerda? Pero estuvimos en Armenia, en el Olayazo. Olaya Bueno, también. Y después el Bucaram- América, el- 8. el Bucaramanga del 97 fue muy buen equipo. Sí, también. Pero para mí, Para usted. y bueno, y el Bucaramanga del 2016, ese fue otro buen equipo. Pero para mí el mejor Bucaramanga de la historia, el del 75. Ah, también sí. Miguel. Víctor Pignatelli. Víctor Pignatelli era el técnico. Eduardo el me Loco sé, Luis me sé de memoria esa nómina. Miguelucci, Gaviria, Ávila, Centeno y Gabriel Hernández. Gabriel. Es Frascuelli, Millonarios. Frascuelli, Ardila y Papo Flores, Arango, Gilio y Vilarete. Eso era una máquina de jugar al fútbol.
Vilarete las metía todas. No, pues con los centros de Gilia y los pases de Arango. Vilarete estaba hasta las 5 o 6 de la mañana en Girón, en el poblado, chupando. Llegaba por la tarde y hacía 3 goles y Pinarelli feliz. Sí, claro. No, y además a Eduardo le gustaban otros sitios. Uno que quedaba por allá arriba yendo para Cúcuta. Puntero izquierdo muy bravo. Sí, Eduardo Eso Guilo como era decían, muy el bueno. win izquierdo. El win izquierdo, un gran win izquierdo, Eduardo Guilo, y Vilarete, el mejor centro delantero que vi en mi vida en Colombia. Yo no vi otro. Bueno, Felipe, el tiempo se nos ha acabado. Pues felicitaciones. Es una entrevista realmente con una mezcla de todos los factores, como lo decíamos al comienzo, pues quedan muchas cosas para hablar. Aquí vamos a hacer un protagonista que dure por ahí unas 2 horas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya habrá ocasión en otra oportunidad. Como le decía, felicitaciones, porque usted ha dejado en alto el periodismo de Bucaramanga, de Santander, de Colombia y de América, porque ha sido finalista en las últimas ediciones del premio que organiza la IPS. Es un premio muy importante. En el último hubo casi 1.800 trabajos. Realmente es una competencia feroz. Uy. Pero bueno, cuando se llega a esas instancias, como yo siempre he dicho en el Tour de Francia, el corredor que termine de último en el Tour de Francia es un guerrero, es bravo, porque correr allá es muy difícil, como lo mismo en esto. Quien llegue a estas últimas instancias, como llegó usted y llegaron otros colegas de América, pues realmente enorgullecen y ponen de presente la calidad del periodismo continental que tenemos. En los últimos años yo he estado ahí, desde el 2014. Yo logré ser el mejor columnista del mundo en ese mundial y después ranquearme entre los 5 mejores de Rusia, al lado del maestro Jorge Barraza. Sí, muy bien. Quien le Que no clasificó en esta oportunidad. No, y quien le envió un saludo muy especial. Gracias. Y le voy a decir algo, en los últimos años yo he estado ahí, entre los 20 mejores. Sí. Y entre los 4 mejores de América, pero el día que usted y yo hablamos, que yo lo llamé hace poquito, que dijeron que yo estaba entre los mejores de América y uno de los 20 mejores del mundo, yo no había ganado. Y usted me dijo, lo noto muy feliz. Le dije, estoy como si hubiese ganado un premio mundial de periodismo. Porque es que estar ahí, Carlos Julio, como diría el maestro Iván Mejía, eso tiene pelos. Sí. Estar entre los 20, con miles de trabajos que presentan, uy, por Y Dios. los 5 continentes. Y los 5 continentes, y con unos trabajos de una estatura impresionante. Es un jurado el último, que nosotros hacemos un filtro, el último jurado. Es un jurado. Eso no es como el todo- jurado de los reinados de belleza. Esto no. todos. No. Felipe, muchas gracias y muchos éxitos. No. CJ, Ok. muchas gracias. Felipe, Antonio Sarrutia Granado, nuestro protagonista esta noche, pues nos hemos extendido un poco, pero realmente su carrera muy brillante, pues amerita. Y por supuesto, habrá nuevos espacios porque este es el ideal de protagonistas, destacar a nuestros santanderianos y también, así no sean santanderianos, que triunfan en todas las diferentes áreas. Nosotros los invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche y los dejamos, como siempre, con un sorteo de la Culona Noche.